Entonces, como les había dicho, vamos a tratar de ver un poco la intuición o tratar de entender un poco más a las Graph Neural Networks y con el objetivo de ver pues, cómo las podemos aplicar o por qué esperamos que puedan funcionar, ¿no? Así de muy alto nivel es que pues, dan información de la topología de interacción de los elementos y que pues eso pues, puede ayudar ya a la hora de predecir no nada más los atributos que tiene cada elemento, sino cómo están interactuando con otros elementos. Entonces, y pues ahí vimos un poquito de arquitecturas, unas generales, unas un poco más específicas, pero también les platiqué, o ahí vimos en la ayuda de PyTorch Geometric que hay un chorro de variantes de Graph Neural Networks, ¿no? Entonces vamos a tratar pues de entender un poquito más a fondo, o más o menos tratar de adquirir más intuiciones, que siguen siendo intuiciones, aunque esto está un poquito formal, siguen siendo intuiciones de por qué funciona, ¿no? No hay nada que diga, teorema, esto va a funcionar así, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Entonces, lo primero y que está bastante interesante a mi parecer es ver Graph Neural Networks como una generalización de convolución. O sea, como que ya lo que habíamos visto de convolución o redes convolucionales, pues que los Graph Neural Networks es lo mismo, nada más que en vez de una topología de interacción, pues así, que era esta retícula, que era pues muy uniforme, pues aquí ya puede estar dado por un grafo de interacción. Entonces vamos a ver si podemos más o menos pues ver de dónde, si sí se puede ver esto como una generalización o no. Entonces lo primero entonces para eso pues, es recordar pues, cómo estaba definido convolución. Y aquí esta es la definición discreta de convolución y también cuando tenemos módulo n, ¿no? O sea, de que el primero está interaccionando con el último elemento. Y también aquí, por sencillez también, estamos viendo el caso de convolución de una dimensión, ¿no? O sea, cuando tenemos convolución de una señal de una dimensión, que también es algo que se aplica un montón en comunicaciones y en otros contextos. Pero como habíamos visto, pues entonces la convolución era una operación sobre dos funciones o dos señales, que ahorita vamos a estar hablando, como intercambiando señales y funciones, y que como resultado pues nos da otra señal u otra función, ¿no? Pero la señal resultado para el tiempo t pues es como el producto de las dos señales anteriores, pero donde una tiene un shift de una posición, pues de la posición t donde queremos evaluar el tiempo, ¿no? Entonces, pues esta era la definición de convolución. Y unas cosas que vimos también un poco cuando vimos eso de convolución en las CNNs, era que cumplía una propiedad muy importante, que era equivariante a traslación, y que pensamos que eso era un buen inductive bias que podíamos poner en nuestros modelos de reconocimiento de imágenes y etcétera, porque el objeto pues, no importaba dónde estaba, lo importante era que existiera ese objeto, ¿no? Entonces, pues hasta ahorita podríamos, o sea, como que no sé si valga la pena, pero podríamos verificar. Lo verificamos con matrices, pero hasta aquí se puede verificar también sobre esta misma expresión que ya define de manera pues, formal y precisa lo que es la convolución. Entonces aquí lo que dice es que es lo mismo hacerle un shift a la señal y luego aplicarle convolución con la señal G que hacer convolución y después ya a ese resultado aplicarle un shift a la señal. Entonces lo primero es que sí queda claro, que hacer un shift a la señal nada más es aquí sumarle esta constante. O sea, ¿qué pasa si a una señal le suman una constante? Si es un shift para la señal. Porque si esto vale A, entonces la señal cuando valía 0 ahora tiene que ser en menos A para que valga 0 y así sucesivamente, ¿no? O sea, así estamos haciéndole un shift a la señal, que normalmente se ponen como menos, pero pues puede ser menos o más, ¿no? Para la señal. Entonces, si le estamos haciendo un shift, entonces está pasando. Entonces aquí ya que estamos en esto de un poco de que estamos aquí animándonos a hacer un poco de teoría, pues por ejemplo podemos corroborar eso, ¿no? O demostrar así tal vez, por ejemplo, estas dos expresiones, ¿no? Entonces, si utilizamos la definición que tenemos aquí y queremos pues, validar esta expresión, por ejemplo, si pongo la primera, ¿no? O sea, quiero hacer f de t más a y luego eso hacerlo convolución, que aquí convolución lo estoy expresando como esta estrella,
convolución h, y pues eso va a ser, el resultado de eso pues va a ser una función de t. Entonces, ¿cómo está dado, cómo quedaría si lo expreso en estos términos? O sea, igual hago para tau igual a 0 hasta n menos 1, y después aquí me quedaría, pues era la función original evaluada en estos valores tau, pero aquí mi función nueva pues ya tiene un shift, ¿no? Entonces aquí cómo quedaría f de tau más a, ¿no? Y luego la otra se queda exactamente igual, que es t menos tau módulo n, ¿no? Ese no sería más a porque nada le estamos haciendo shift a una señal, ¿no? Y pues ya así queda la expresión, ¿no? Nada más como que sustituimos y queda la expresión. Y ahora vamos a ver cómo es la expresión para esta otra. O sea, ¿qué pasa si hago f convolución con h, pero ahora le hago el shift ya al resultado de esa señal? Ese ya es el que le hago t más a. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues primero tendríamos la función original, pero ya que tenemos la función original, pues aquí le hacemos el shift. ¿Y cómo quedaría entonces aquí en este sentido hacerle shift a esa señal? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría como la sumatoria desde tau igual a 0 hasta n menos 1, y aquí es pues, más bien donde aparecía t, pues sustituir ahora t más a, ¿no? Entonces quedaría aquí f de tau, y por h, y aquí ahora es donde aparece t, ¿no? Entonces sería h de t más a menos tau módulo n, ¿no? Y pues ya, ¿no? Entonces aquí la pregunta es si estos dos son iguales. O sea, que se supone según esto, según el teorema que está acá, estos dos son iguales, ¿no? O sea, lo de abajo y lo de arriba son iguales. Pero sí se ve que sean iguales. ¿Cómo podríamos verificar que son iguales? O sea, tal vez tratar de manipular la expresión para que sí salga que son iguales, pero tal vez podríamos buscar otras maneras, ¿no? Y como que se les ocurre o sea, cuando una suma de cosas es igual, pues puede haber de muchas formas, ¿no? Puede ser que sí, ya cuando se combinan hasta el final pues sean igual, pero a lo mejor también si tienen los mismos elementos que se están sumando, pues también se podría demostrar que es igual, ¿no? O sea, también podríamos ver que es igual. O sea, al final pues, lo que nos interesa es que la suma sea lo mismo, pero a lo mejor una forma de demostrar que la suma es lo mismo es ver que los elementos que estamos sumando pues son exactamente los mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ver ese camino? Parece que es más fácil. ¿Y cómo podríamos ver eso? O sea, lo que tendríamos que ver es que si aquí tenemos un elemento, ese elemento también aparece acá, ¿no? Tiene su correspondiente elemento en esta posición, ¿no? que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, si agarramos aquí el elemento cuando tau es igual a 0, pues ¿qué vamos a tener aquí, no? Por ejemplo, cuando, le voy a poner aquí, cuando, y esto ni es tan necesario, pero bueno, de nuevo ya que estamos viendo con la teoría, entonces le vamos a poner, por ejemplo, cuando tau es igual a 0, entonces aquí ¿qué elemento vamos a tener? Vamos a tener f de a, y después vamos a tener h de t módulo n, ¿no? Y aquí abajo, ese con quién correspondería, o sea, ¿cuándo tendríamos f de a? Aquí cuando tau sería igual a, cuando sería igual a ¿no? O sea, si cuando t es igual a, aquí nada más lo evalúo, ¿no? Cuando t es igual a 0 y cuando t es igual a a, pues abajo me va a quedar f de a, entonces aquí ya parece que se van pareciendo, pero vamos a ver si en la de abajo también queda. Sería h de t más a, pero ahora tau vale a, entonces sería menos a, y esto sería módulo n, ¿no? Pero esto entonces queda h de t nada más, ¿no? Módulo n también.
Entonces aquí nada más en esta que verifiqué, pues sí se cumple, ¿no? O sea, sí encontré para este f de a tiene su equivalente aquí, pero cuando tau es pues a, ¿no? Entonces, en esencia, ¿cómo tendría que sustituir aquí? O sea, para que ya lo haga de manera general, o sea, lo podría hacer, pues ahora cuando tau pues vale un valor, L, podría decirlo, o sea, en esta sumatoria de arriba, pues nada más a lo que va a corresponder es cuando el otro vale, pues lo mismo L, pero con el shift de masa. Y pues ver si quedan los mismos. Entonces en el primero pues quedaría cuando tau vale L, pues quedaría F de L más A, ¿no? Y después quedaría H de T menos menos L, ¿no? Y todo eso módulo N. Y abajo cómo quedaría cuando tau es L más A, pues me quedaría F de L más A, o sea, ahí va bien. Después me quedaría H de T más A y luego menos L menos A, ¿no? Menos L menos A y todo eso módulo N. Entonces aquí este A se va con este A y pues también me queda igual, ¿no? T menos L módulo N. Entonces nada más era así como que sencillo para ver que pues que sí se cumple esta propiedad de que son equivariantes a este shift. También esta pues podríamos ver que es igual, pero bueno, esa no la vemos, y de que cumple con esta propiedad, ¿no? Que era una propiedad importante que queríamos que se satisfaciera, y es una propiedad que tiene la convolución. Ahora, otra propiedad que también tiene la convolución que no vimos, que también está bastante interesante, es que también tiene equivarianza ante otro operador que no nada más es el operador de shift, que es el operador diferencia. O sea, el operador diferencia de una señal es esa señal diferencia, o sea, t más 1 menos t. O sea, como que esa o lo mismo ponerlo. Yo lo pondría hasta, no sé si aquí me equivoqué, porque me parece más natural ponerlo f de t menos f de t menos 1. Y como es modular, si estamos pensando en el mismo caso que es modular, pues sería lo mismo, ¿no? O sea, sería que es la diferencia entre un valor y su valor anterior, ¿no? O sea, es como que sería lo mismo. O también por lo que estoy viendo ahorita también, bueno, por lo que estoy tratándome de acordar, también aquí podría ser que es así t menos f de t más 1. Pero bueno, ahorita checamos cuál sería la... De hecho, hasta aquí al intentarlo demostrar podríamos ver si hay una que se cumple. Pero ya no quería demostrar esto para ya para seguirnos, pero bueno, podemos hacer lo mismo. Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Pues ya total. Entonces, pues vamos a demostrar ahora esto. Entonces, si quiero hacer esta parte que está aquí, o sea, la convolución de aplicar este operador diferencia a convolución con g de t, ¿cómo me quedaría? Pues me quedaría, o sea, pues también igual usamos la misma expresión que ya teníamos ahí anteriormente, ¿no? O sea, vamos a hacer pues, convolución del operador diferencia, que de nuevo esto como que va a cobrar mucha relevancia en Graph Neural Networks, por eso se introduce aquí. Entonces aquí igual sería pues la sumatoria desde tau igual a 0 hasta n-1, pero ahora aquí en vez de tener f de tau, pues vamos a tener el operador diferencia de tau, ¿no? Que entonces eso ¿qué querría decir? O sea, querría decir que tenemos f de tau más 1, si tomo la que tenía originalmente, menos f de tau, y luego eso multiplicado por como estaba g normalmente, ¿no? Que era g de t menos tau módulo n, ¿no? Esa era la expresión, nada más la expresión que teníamos originalmente, pero donde sustituimos f por ya ahora aplicarle pues el operador diferencia.
Entonces, ¿eso a qué me va a dar? A qué es igual? Me va a dar a qué es igual, pues como la sumatoria, o sea, dentro de la sumatoria y esto son funciones, pues se distribuye, ¿no? O sea, me quedaría como f de... Eso no chistoso, sonó como algo electrónico. Perdón, sí, perdón. Ah, ¿es algo electrónico? Sí, no hay ningún problema, nada más. Como dijeron salud, yo pensé que alguien había estornudado, entonces ya no supe si había un robot aquí. Entonces, pues es la multiplicación de esto, pues nada más si hacemos esta operación, pues ¿qué nos va a quedar aquí cuando hagamos esta multiplicación? Y ya en términos de convolución, por ejemplo, es claro que esto nos va a quedar la convolución normal, ¿no? O sea que aquí nos va a quedar, o sea, en esta parte, cuando hago esta parte de la multiplicación, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar f convolución g, ¿no? Y cuando haga esta parte de la convolución, o sea, cuando haga esto multiplicado por esto, ¿qué me va a quedar? Con un shift, ¿no? O sea, nada más sería pues, la convolución de f con un shift de más 1, o sea, de f de t más 1, convolución con g, ¿no? O sea, eso es lo que va a pasar con la diferencia y pues estos sumados. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si quiero hacer lo mismo, pero pues ya primero calculo la convolución y después le hago ya el resultado, la operación de shift? Y pues también podemos hacer lo mismo, ¿no? No sé si va a acabar aquí, pero bueno, espero un poco más para arriba. Pero no era menos el segundo. Sí, perdón. Gracias. Entonces ahora si hacemos primero la convolución y luego ya eso le aplicamos el operador de diferencia, pues ¿qué nos quedaría? Pues si tenemos primero la convolución, pues de nuevo es la sumatoria de tau igual a 0 hasta n-1, y aquí nada más es f de tau normal porque es la convolución normal, por g de t menos tau módulo n, y ya ese es el resultado. Pero si le aplico el operador de diferencia, pues entonces ¿qué quiere decir que tendríamos que tener aquí? O sea, digamos, cuando ya le aplico el operador de diferencia, pues aquí sería quedamos que era en t más 1, entonces pues más bien aquí le debería haber puesto t más 1 menos tau, pero luego aquí de nuevo otra vez la diferencia entre las sumatorias, ¿no? O sea, el valor igual de la convolución, que sería lo mismo, pero sería en g pues en esta sería la normal, ¿no? Como antes, de t menos tau módulo n, ¿no? Que de nuevo aquí esto mismo sigue siendo la convolución normal, o sea, sigue siendo f convolución g evaluada en t, pero aquí ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues sería pues la convolución normal, o sea, si nada más lo pongo tal cual, pero evaluada en t más 1, ¿no? Y que de hecho pues es lo mismo, nada más puse la misma expresión de esto, pero acá. Pero ahora aquí, ¿cómo sabemos que esto es igual a esto? Tip lo acabamos de ver. Encontrar términos de una en el otro. ¿Cómo? ¿Perdón? Encontrar un miembro de la suma en una. O sea, podríamos hacer eso, pero no es necesario, o sea, porque más bien como que podríamos decir que ya demostramos que es invariante de traslación, ¿no? Y aquí nada más estamos trasladándolo al final o al inicio, pero es lo que demostramos aquí abajo, ¿no? O sea, es precisamente esto, que podríamos haber repetido todo, pero pues ya lo hicimos, ¿no? O sea,
ya lo hicimos una vez, entonces, y aquí lo hicimos más general, ¿no? Aquí para cualquier traslación, perdón, lo hicimos para cualquier traslación, ¿no? O sea, para cualquier traslación A se cumple, y aquí nada más es traslación de 1 y se cumple, ¿no? Entonces, bueno, también cumple con esa propiedad, y como fundamentalmente también lo que estamos viendo, pues que tiene que ver con la traslación también esta situación. Entonces, nada más esto fue como, pues hasta así, como que un paréntesis de convolución en una dimensión, y vimos que convolución pues tiene esa propiedad de equivarianza a traslación, y también tiene ese equivariante a este operador de diferencia. Pero bueno, vamos ya a tratar de seguir explorando la relación que tiene con grafos, o cómo podemos ver grafos como una generalización de convolución normal en una o dos dimensiones. Entonces, para eso lo primero que vamos a introducir es un grafo. O sea, vamos a introducir un grafo en estas señales de una dimensión, y que más o menos que representa pues la relación temporal que hay entre los elementos de la señal. O sea, casi siempre cuando vemos convolución, aunque no necesariamente, pues pensamos en señales temporales, ¿no? Que tenemos la señal en el tiempo 1, 2, 3, 4. Y por ejemplo, aquí podríamos dibujar un grafo dirigido donde después del tiempo 1 pues sigue el tiempo 2, y después del tiempo 2 sigue el tiempo 3, y así sucesivamente. Y aquí tenemos algo medio raro, porque tenemos estas señales que se retroalimentan al pasado, ¿no? Entonces, igual esto es un poco para que funcione la abstracción, pero bueno, también de que entonces después de que lo que sigue del n-1 es el 1, que en algunas teorías físicas sí el universo está así como rapid, ¿no? Como que le dicen. Pero bueno, entonces es esta relación temporal. Entonces tenemos esta relación temporal que hay entre los elementos de la señal temporal que tenemos, y si hacemos esta relación, pues ya lo podemos dibujar como un grafo, ¿no? Lo podemos ver como un grafo en donde dice pues que el 2 sigue del 1, el 3 sigue del 2, y así sucesivamente, pues es la relación que tenemos. Y pues si ya hacemos la matriz de adyacencia, igual cuando vimos o cuando lo vieron en algoritmos, o ahorita lo hablamos un poco la clase pasada, pues podemos representar un grafo por su matriz de adyacencia, o por su lista de adyacencia. Pero aquí de nuevo matemáticamente pues va a ser más útil con la matriz de adyacencia, que dijimos que nada más tenía uno si es que había una arista del elemento al que le correspondía, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, cómo está expresada la matriz de adyacencia de este grafo que representa señales en el tiempo, pues va a ser como 1 si es que este j pues es el i más 1, o sea, si es que es el elemento que está posterior al i en este camino, ¿no? Entonces por eso es i más 1, y módulo n, pues de nuevo por esta regresada, ¿no? Y entonces pues más o menos tiene esta forma, ¿no? Entonces si lo ponemos, o sea, si pusiéramos la matriz, por ejemplo, aquí así nada más para verlo, no sé, de 5 elementos, pues ¿qué quiere decir eso? O sea, quiere decir que, por ejemplo, 1 va a haber aquí un 1, porque quiere decir que el 2 está después del 1. O sea, si este es para el elemento, pues el x1, el x2, x3, x4 y x5, y aquí igual x1, x2, x3, x4 y x5, ¿no? Entonces aquí pues está este 1 porque pues el tiempo 2 sigue del tiempo 1. Entonces abajo, ¿cómo quedaría? El 2 con el 3, ¿no? Quedaría aquí así, y aquí abajo quedaría el 4 con el otro, y aquí abajo quedaría... ¿Y el otro cómo quedaría? El 5 con el 1. Sí, por esta modularidad, ¿no? Y pues queda ahí interesante, ¿no? Entonces, pero ¿y qué podemos observar de esta? ¿Qué es esta matriz? ¿Qué es la matriz de adyacencia de este grafo que pusimos? Pero también es la matriz que hace ¿qué?
es la que le hace un shift, ¿no? Le hace un shift a la señal, o sea, esto es el operador de shift. O sea, esto va a quedar aquí, va a quedar f de 5, f de 1, f de 2, f de 3 y f de 4. Y pues sí se ve, ¿no? O sea, aquí renglón por columna, pues este va... Ah, no, de hecho lo puse mal. Hey. Si hago renglón por columna, ¿y quién me va a quedar en el primero? El F2, ¿no? Y después me va a quedar el F3, el F4, F5 y aquí me va a quedar el F1, ¿no? O sea, le hizo un shift hacia la izquierda, ¿no? Bueno, hacia arriba a la señal. Entonces, pues ya de aquí como que empezamos a ver que como que pues esto que era así muy importante para convolución, que eran estos shifts, más o menos aquí lo representamos como un grafo, ¿no? Lo representamos como un grafo, y aquí a este grafo, que es la matriz de adyacencia del grafo, cuando se le aplico a un vector, o sea, a los valores f, que ya son los que tendría pues aquí nuestra señal, pues lo que hace es hacerle un shift a esa señal. Entonces ese es como que lo que está haciendo. Ahorita lo primero, o sea, nada más cuando introdujimos este grafo, pues es lo que vimos, ¿no? Y hasta aquí ya está expresado pues esta operación que está aquí. O sea, ya como que está resumido. Entonces, cuando le aplicamos el operador de matriz de adyacencia a esta señal f, pues para el valor t que va a tener, pues va a ser lo mismo que tenía el valor f, pero para el t más 1, ¿no? O sea, lo que tenía esto, pero va a ser ahora en el t más 1. Y así sucesivamente. Entonces ahora vamos a introducir otro operador o otra matriz que tiene que ver con la matriz de adyacencia y que se utiliza un montón en el contexto de tratar de analizar o tratar de estudiar grafos, ¿no? Tratar de estudiar grafos de manera algebraica, pero que tiene bastantes interpretaciones. Entonces que se le llama el laplaciano de un grafo, o la matriz laplaciana de un grafo. Y también como está definida, es como que, o sea, la matriz laplaciana en general está definida como la matriz donde están los grados de cada vértice en la diagonal, menos la matriz de adyacencia. Entonces así es como está definida en general, pero ahorita si la viéramos para este operador que es el del grafo, que es pues esta línea, o sea, de esta línea temporal, pues como nos quedaría es como esta expresión. Entonces, como les decía, o sea, si hacemos o sea, si definimos a esta L para el grafo cíclico, pues como el grado que tienen los nodos. Entonces, en este caso, como nada más está conectado uno, o sea, cada nodo tiene conexión de uno, pues entonces aquí en este caso particular, pues el grado son la matriz identidad. Pero luego a esto le restamos pues ya la matriz que nos interesa, ¿no? Y la matriz que nos interesa pues es esta, que en este caso tiene a los shifts. Y así sucesivamente, ¿no? Pero después ya si vemos qué es el resultado de aplicarle esta operación a un vector, o sea, si ya hacemos esta operación y se lo aplicamos a la señal igual f1, f2 hasta fn, pues aquí ¿cuál es el grafo que tenemos? Pues vamos a tener de nuevo unos en la diagonal, y después aquí nada más vamos a tener menos unos pues donde había unos, ¿no? O sea, cuando tenemos o sea, es los mismos shifts, nada más que ahora es en menos 1, ¿no? Que de hecho aquí lo puse mal, ¿no? Sería, no sé, aquí menos 1, ¿no? Aquí sería menos 1. Y aquí sería 1 y el menos 1 estaría acá, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Entonces aquí, ¿qué es el valor que nos queda en cada una de las pues de las salidas? Pues de nuevo renglón por columna. Entonces siempre está en esta pareja de 1 y menos 1. Entonces es pues es F1 menos F2, ¿no? Y aquí es F2 menos F1. Y aquí es F3 menos F2. Y así sucesivamente, ¿no?
O sea, es pues el valor del vector en su posición, o sea, la señal en su posición, menos el valor en la siguiente posición, ¿no? De hecho, aquí lo puse mal de nuevo. Aquí debería de ser F2 menos F3, ¿no? Y F3 menos F4 y así. Hasta abajo, ¿cómo me quedaría? Como Fn menos F1, ¿no? Entonces, pues este es como que pareciera, o sea, como que ¿a qué se parece entonces este? Es el operador de diferencia. Es el operador de diferencia, ¿no? Entonces este es el operador de diferencia y pues es el mismo operador de diferencia que teníamos aquí, ¿no? Y de hecho no es, ¿no? Por eso estaba medio confundido. Entonces debería de ser f de t menos f de t más 1. Pero bueno, si aquí nos regresamos rápidamente, o sea, si usamos este en vez de ¿creen que también sea equivariante ante esta? O sea, si definimos el operador de diferencia como esto en vez de esto. Y pues sí, ¿no? O sea, sí también si lo vemos porque también, o sea, aquí esto es válido para, o sea, es equivariante a traslación, no importa que la traslación sea pues, hacia una dirección o hacia la otra. Entonces nos quedaría igual, o sea, aquí nos quedaría f de t pues sería la convolución normal y el ft más 1 pues sí ya sería la convolución con esta traslación más 1 pero restándose. Y en el otro caso, pues también cuando hacemos ya la traslación normal, pues nos quedaría la convolución. Entonces sí queda exactamente lo mismo, pero bueno, aquí sí me equivoqué y esta es la que debería de ser Entonces este es el operador de traslación y pues también es un laplaciano, ¿no? Es un laplaciano de traslación. Entonces ahora pues va algo que está interesante y aquí van desde dos perspectivas, ¿no? Entonces ahorita nada más lo que dijimos, pues vamos a ver esta señal en una dimensión, pues vamos a tratar de interpretarla como que es el tiempo y como que tenemos un grafo pues que nos dice cómo va avanzando el tiempo. Y pues ya definimos su matriz de adyacencia, el laplaciano, que pues es una operación sobre la matriz de adyacencia, pero que nos da este operador de diferencia. Entonces ahora vamos a tratar como lo hemos estado viendo y también como lo vimos en las redes convolucionales. O sea, de nuevo tenemos el operador de convolución, pero normalmente como lo vemos en las redes convolucionales, lo vemos ligeramente diferente en interpretación. O sea, aquí en la definición del operador de convolución, como lo que tenemos que es una operación sobre dos señales y que el resultado es una tercera señal. Pero normalmente cuando nosotros lo vemos tanto en análisis de señales como en estas redes convolucionales, es que lo que tenemos es una señal que es la que nos interesa y después a esa le aplicamos un filtro convolucional y de nuevo nos va a dar otra señal, ¿no? Pero digamos que lo que queremos es que tenemos una señal y esa señal la queremos manipular de alguna forma, quitarle ruido y entonces aplicamos un filtro de convolución gaussiano. O queremos detectar las líneas horizontales y pues entonces aplicamos un filtro 1 menos 1. O queremos detectar bordes y aplicamos ya una combinación de filtros. Entonces como que lo que queremos es tener una señal y aplicarle un operador y que eso nos convierta a una nueva señal con tal vez propiedades más adecuadas para lo que le queremos hacer a esa señal, ¿no? Entonces como que es lo que quisiéramos hacer. Pero aparte entonces si lo queremos ver así, o sea, si queremos representar ahora esto como filtros y donde aquí como que ya está abstrayendo que hay una señal subyacente que cuando la aplicamos con convolución, pues es lo que nos va a dar este resultado. Entonces lo que sabíamos de convolución y si queremos que se siga cumpliendo pues esto que teníamos, pues hay que definir, pues hay que pensar en este operador o este filtro que le vamos a aplicar a la señal f, pero para que cumpla con las propiedades que sea invariante a traslación y ante diferencia, pues lo que tendría que cumplir entonces en este caso, si aparte lo vemos como pues una operación lineal que le estamos aplicando a la señal f, pues que quisiéramos que ese filtro que queremos aplicar se conmute con el operador de shift, o en este caso con la matriz de adyacencia, que coincide el shift con la matriz de adyacencia del grafo que teníamos antes, y que también conmute con el operador de diferencia que es el laplaciano. Entonces como que es al menos mínimamente lo que quisiéramos
es que para que este se comportara como la convolución, o sea, que sí sea el equivalente a la convolución, es que lo que sea que pongamos aquí, como la convolución satisface pues, equivarianza ante shift y también equivarianza ante diferencia, pues es que este operador pues también satisfaga pues, estas equivarianzas, ¿no? O sea, que sea lo mismo hacer esto y aplicárselo a la señal que hacer esto y aplicárselo a la señal. Y lo mismo para el operador de diferencia. Entonces, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta o comentario. ¿Cómo estaba definida mi matriz de los grados, del ELISA? Esa es la matriz donde las diagonales es el grado del nodo menos la matriz de adyacencia. Ese es el laplaciano. Lo del grado del nodo, o sea, nada más es pongo el grado como en el X. Es que no, como que no entiendo por qué es una matriz y no nada más un vector que para cada nodo me indica cuál es su grado. O sea, digamos que sí tiene la información así, pero si quiero hacer suma de matrices, pues tiene que ser esto también una matriz. Sí, fue como para Pero aparte también hace, o sea, sí, o sea, es como para hacerlos pues, compatibles a la operación, pero también ya con la interpretación que se tiene, pues hace bastante sentido que cómo hacerlo. O sea, porque esto de hecho no se, o sea, ya para el caso de grafos generales, pues lo que va a representar el laplaciano es como la diferencia que hay entre un nodo, o sea, y sus nodos vecinos. O sea, va a ser como que la diferencia y como que su suma o el promedio a veces cuando se normaliza el laplaciano. Entonces, pues como que lo que mide, y está bastante interesante, es qué tanto la diferencia que hay entre un nodo y sus vecinos. O sea, qué tan diferente hay uno del otro. O sea, entonces esto como que es el concepto de derivada, o sea, qué tanto está cambiando la función, pero donde lo que define el vecindario de la función es un grafo. Entonces, y que eso también igual ya está de ahorita ya que salió la pregunta lo podemos representar, es que cuando lo veamos como grafos, o sea, como vamos a ver, tratar de pensar de señales, pero sobre grafos. O sea, donde aquí, este es un grafo pues, temporal sencillo, que nos dice la relación en que están los elementos de la señal, pero podemos también pensar que una señal pues, puede estar montada en otras estructuras, que en este caso pues, puede ser un grafo arbitrario. O cuando es una imagen, pues es una señal que está montada en un grafo que es este grid, pero que los elementos que están arriba que representan ya la señal, o sea, como que el subyacente que dice cómo interactúan los elementos de la señal, pues lo determina un grafo, pero ya los valores arriba pues pueden ser cualquier cosa, ¿no? Que ya son las diferentes imágenes que podemos tener. Aquí también cuando es una señal temporal, pues el grafo que dice cómo interaccionan pues es un path nada más, pero ya lo que vive aquí arriba pues son los diferentes valores que pudiera tener una señal. Entonces, si ahora es un grafo, pues podemos tener un grafo, pero ya las cosas que viven arriba de los nodos, pues puede ser una señal que les llaman graph signs, señales sobre grafos. Entonces, aquí cuando trabajamos, por ejemplo, en cálculo de señales de una dimensión, pues nos interesa ver cómo cambia una función cuando nos movemos pues, en la localidad de la función, ¿no? La temporalidad de la función. Y pues la derivada, por ejemplo, nos dice qué tan rápido cambia la función cuando nos movemos en el tiempo. Entonces, pues ahora si tenemos un grafo, pues lo que te define la vecindad pues son la topología del grafo. Entonces, por eso como que tener un operador que te diga cómo cambia esa función, pero alrededor de los diferentes lados donde quienes son sus vecinos de esta función, pues uno puede pensar que es importante. De hecho, sí es importante. O sea, esto va a tener relación con la derivada, pero ya sobre grafos. Sí. Entonces, pues bueno, ¿no? Entonces, lo vemos, lo podemos ver así. Entonces, le aplicamos este operador a mi señal, o sea, mi señal que en este caso era una señal, que le quiero aplicar el filtro gaussiano o lo que sea, y pues al menos debería de cumplir con estas dos propiedades. Entonces luego uno lo que se puede preguntar, bueno, o sea, si yo lo que le estoy pidiendo a esta matriz que representa aplicarle una convolución a f con un filtro, y que tiene que cumplir con estas dos propiedades,
pues, cómo se debería de ver. O sea, digamos que si ya estoy pensando un poquito de manera teórica, digo, ¿qué propiedades debe de tener esta función? Y por ejemplo, lo que dice aquí este teorema es que cualquier matriz Q va a satisfacer los requerimientos estos, o sea, este requerimiento y este requerimiento, si la matriz Q se escribe como una sumatoria o sea, como un polinomio de la matriz de adyacencia. Entonces, si se comporta como un polinomio de la matriz de adyacencia, entonces pues sí va a ser pues va a satisfacer estos requerimientos. Y no sé si se pueda ver por qué si los cumple. Y que aquí hay que tener un poco de cuidado con la definición, o sea, de aquí, bueno, con la dirección. O sea, aquí dice que los requerimientos arriba están satisfechos si Q pues se puede escribir de esta forma. Entonces, ¿esto qué quiere decir? O sea, que si Q tiene esta forma, entonces los requerimientos están satisfechos. Pero más, sin embargo, esto no dice que si los requerimientos están satisfechos, entonces tiene que tener esta forma. O sea, como que son dos lados que se tendrían que probar. Un lado es fácil, o sea, y el otro también se cumple, pero pues igual tal vez puede ser un poquito más complicado de probar. Pero aquí, ¿por qué está con esta forma? Pues sí se puede ver que es invariante, bueno, que sí conmuta con la matriz de adyacencia. O sea, ¿qué pasa si aquí hago QH por la matriz de adyacencia? Pues ¿qué es lo qué me quedaría eso en ese sentido? Pues me quedaría pues esta sumatoria de alfa y la matriz de adyacencia. Bueno, y aquí está ahorita hablando de la circular, ¿no? Y esto por la matriz de adyacencia circular. Y la pregunta es que si eso es lo mismo que hacerlo al revés, o sea, que si conmutan, que primero aplicarle ese operador pues, a mi señal, que sea lo que tenga, y después multiplicarla por mi matriz de adyacencia. Y si sí es lo mismo, o por qué sí son lo mismo, o por qué no. Sí, no les dé pena. Si se equivocan, no importa. ¿Por qué son iguales? Sí, pero ¿por qué? Si son iguales, yo decía que no. Ah. No, de hecho sí son iguales. ¿Y por qué? ¿Por qué son iguales? Es que van a tener las mismas dimensiones, ¿no? Entonces, al final. No necesariamente, ¿no? O sea, porque digamos que, o sea, ya sabemos que en general multiplicación matricial no es conmutativa, ¿no? O sea, puede que no sea lo mismo A por B que B por A, ¿no? Entonces, no necesariamente esto se va a cumplir. Y nosotros, si lo queremos ver estos como operadores lineales, pues pero vemos que en convolución en particular, sí se cumple que sea, pues por un lado, por otro, es lo que se refiere a la equivariancia de aplicar primero el operador y después aplicarle la transformación o viceversa. O sea, digamos que lo que queremos probar aquí es que cuando le aplico esto ya a una señal f, si son iguales o no, o sea, si cuando se lo aplico a una señal f, pero que en esto primero le aplico esta AC, que en este caso es pues, el shift, ¿no? Le estoy haciendo el shift a la señal cuando le estoy multiplicando por esta matriz de adyacencia que corresponde a este grafo, que corresponde a su vez a hacerle un shift a la señal. Entonces le hago un shift a la señal y después ya le aplico la convolución del filtro H. Y aquí lo que está diciendo es que eso es igual que primero le aplique la convolución al filtro a la señal F y después ya le aplique el shift a esa, que vimos que si esto es convolución debería de ser igual.
Entonces lo que dice este teorema es que si yo escribo mi filtro, este H, como este polinomio de las matrices de adyacencia, entonces que sí se va a cumplir. Entonces aquí lo que debería de ser es que estas dos cosas sí son iguales. Pero bueno, la pregunta es ¿por qué? Que de aquí se debería de ver pues, claramente que sí son, pero sí necesitaría que dijéramos ¿por qué, no? No se podría decir que pues, al final del día es una sumatoria, pues se va a reducir a un solo valor y bueno, si es un polinomio de la matriz de adyacencia, pues sí va a ser un valor que va a converger y si es conmutativa la multiplicación de constante por matriz, no importa si estoy izquierda o derecha. Pues más o menos, pero no necesariamente, o sea, como que aquí todavía es mucho más fácil, porque ya la quiere hacer la suma, quién sabe a esto a qué, pues esto sí va a ser una matriz, pero también esa matriz no tiene por qué ser así nada más por sí mismo, conmutar con esta matriz. Pero ¿qué es lo que sí sabemos? O sea, que si yo tengo, o sea, que una matriz conmuta consigo misma siempre, ¿no? O sea, eso sí, porque son la misma, o sea, si yo tengo B por B, BB es lo mismo que BB, ¿no? Y si yo tengo aquí, pues estoy multiplicando la matriz de adyacencia cuando ya hago operaciones matriciales, cuando lo multiplico de aquí por el lado derecho, pues voy a multiplicar elemento a elemento, entonces me va a quedar AI por A, y eso que es AI más 1, ¿no? Entonces eso siempre va a ser igual a AI más 1. Y si la multiplico aquí por la izquierda, pues también por cómo está la definición de operación de multiplicación matricial por un escalar, pues también me queda AC por ahí, o sea, y aquí digamos que a lo que se reduce, si ya nos quisiéramos ver más estrictos, pues que va a ser, o sea, por un lado aquí me quedaría la sumatoria de alfa I, AI por AC, y aquí en el otro lado me quedaría la sumatoria de alfa I1 de AC por ACI. Pero pues estas dos sí son iguales porque son la misma matriz, nada más son elevadas a la diferente potencia, ¿no? Aquí es AC a la I más 1 y abajo también es AC a la I más 1, ¿no? Entonces aquí digamos que así se hubieran dicho rápidamente, pues nada más que una matriz conmuta consigo misma, entonces aquí cuando la pasemos, pues va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces también aquí ahora otra cosa también interesante, ¿qué pasa cuando tenemos la operación de shift? La operación de shift a alguna potencia, o sea, que eso ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué quiere decir a la matriz de shift a la potencia 3? Hacemos shift 3 veces, ¿no? Si hacemos shift 3 veces y pues entonces esto ¿cómo esto representa un filtro también si lo vemos así? O sea, podemos tener como empieza desde 0, o sea, podemos tener desde la matriz identidad multiplicada por un alfa, ¿no? Por un alfa 1. Entonces, por ejemplo, ya cuando tenemos esa sumatoria y la queremos ver como matrices, pues tendríamos aquí al alfa 0, todos en la diagonal, ¿no? Que estamos haciendo la multiplicación. Luego eso le sumamos, ahora la del shift, ¿no? Entonces ahora va a ser un alfa 1 que está ya avanzado una posición del original, ¿no? El alfa 1 y así sucesivamente, ¿no? Que aquí hasta el final, ¿cómo me quedaría? Me quedaría el alfa 1 por acá, ¿no? Y el 0 ya está acá, con el shift. Y después en el siguiente, ¿cómo me quedaría entonces? 0, 0, alfa 2, ¿no? O sea, porque cada uno tiene su alfa, ¿no? Y bueno, aquí queda 0, 0, 0, alfa 3. Y bueno, y así sucesivamente, ya cuando cuando sumo estas matrices, ¿qué me queda? Pues me va a quedar alfa 1, alfa 0, perdón, alfa 1, alfa 2, y así si tuviéramos otro paso de un shift de 3, alfa 3, y aquí en el de abajo sería 0, y después alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, y así sucesivamente, y entonces estas son las matrices circulantes que dijimos que representaban a la convolución, ¿no? Porque cuando hacíamos la convolución era el filtro
y por el cacho de la señal. Luego hacemos un shift del filtro por el cacho de la señal. Luego un shift del filtro y por el cacho de la señal, ¿no? Entonces esta expresión pues sí representa a la convolución como la vimos normalmente, ¿no? Como la vimos así mecánicamente, por así decirlo, ¿no? Que agarrábamos un cachito del filtro y luego lo íbamos haciendo shift y luego ya es lo que multiplicábamos con la señal. Entonces aquí nada más es para que vean que con esta matriz de adyacencia y cuando la elevo, pues nada más son diferentes aplicaciones, o sea, como que es como que diferentes shifts hacia donde estoy pues, haciendo mi convolución, ¿no? De qué tan ancho va a estar el filtro que tengo, pero todo está basado en la operación de shift. Igual antes de llegar ya a tratar de generalizar todo esto, como que estamos ahorita viendo un poquito más en detalle convolución, y aquí como que lo interesante es ver que hay un grafo subyacente que describe cómo interaccionan los elementos de una señal temporal en este caso, y lo vamos a tratar de generalizar a una señal especificada por un grafo ahora. Pero bueno, que hay otra cosa interesante también que creo que no vimos tanto, pero que tiene que ver con convolución, o sea que, y más ya cuando lo analizamos en el contexto de análisis de señales. Ahí los que estudiaron alguna ingeniería, es el pan y vino de cada día, ¿no? El pan y agua de cada transformada de Fourier, ¿no? O sea, como que ahí la transformada de Fourier tenía que ver algo ahí interesante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación de la transformada de Fourier con la convolución? Es una multiplicación, ¿no? O sea, cuando le haces a la transformada de Fourier de la convolución, es el producto de las transformadas de Fourier. O sea, ya en transformada de Fourier pues no hay que hacer convolución así como tal. Bueno, es mucho más sencillo, ¿no? Entonces vamos a ver esto cómo aplica acá, y también a mí me parece bastante padre esa relación que existe ahí. Entonces, aquí lo que vemos que define o que es muy importante para definir convolución, pues es este operador de shift que ya en matriz pues tiene que ver con esta matriz de adyacencia que tiene esta forma, ¿no? En particular del shift de la matriz identidad, ¿no? Pero esta es la matriz de circulante, bueno, del ciclo, del shift de un ciclo, y pues ya tengo esa matriz. Entonces ahora otra cosa que yo le puedo hacer a las matrices, no siempre, pero algunas que sí lo puedo hacer, es diagonalizarlas, o sea, tratar de diagonalizarlas. ¿Y qué es diagonalizarlas? Pues que yo lo voy a escribir como una multiplicación de tres matrices. O sea, voy a escribirle como la matriz U, después aquí voy a escribir una matriz que va a ser diagonal, o sea, que va a tener aquí lambda 1, lambda 2, es esta lambda n, y después aquí va a ser esto es lo que no siempre se puede, va a ser U transpuesta, pero van a ser de manera que estas U's son una matriz, ¿cómo se llama? Cuando son todos independientes y normalizados, ortonormal, ¿no? O sea, va a ser una matriz ortonormal. Entonces, de manera tal que cuando multiplico U por U transpuesta, pues me queda la matriz identidad. Entonces, pues yo ya voy a hacer esto, ¿no? O sea, digamos que es otra cosa que le puedo hacer a esta matriz de adyacencia que ahorita tenía pues así de esta forma como lo tenía, ¿no? Entonces ahora digamos que si ya tenemos esto y yo le quiero aplicar pues digamos que cuando le estoy aplicando esto a una
una señal, o sea, le estoy aplicando esto a una señal f, pues es como si le estuviera aplicando esto a una señal f, ¿no? Que es lo que quiero que quedara, o más o menos que dé una idea de algo que está pasando. Entonces, cuando bueno, ahorita lo ponemos, o sea, no es que no sé cómo mencionarlo, pero bueno, cuando hago esto, digamos, bueno, ya lo voy a mencionar así, no sé si es la mejor forma, pero cuando le aplico esta diagonalización o cuando quiero descomponer esta matriz A del shift, pues en esta diagonalización, pues pasa algo bastante interesante, que es la transformada de Fourier. O sea, digamos que cada uno de estos vectores van a ser la base de Fourier y entonces estos vectores son la transformada de Fourier. Entonces, digamos que piensen, o sea, que para esta matriz de ciclo, o sea, estos U's corresponden a la transformada de Fourier. O sea, son las bases de Fourier lo que representan estos vectores. Y entonces aquí, ¿qué pasa? Cuando le hago pues, esta operación de U transpuesta F, lo que estoy haciendo es haciéndole la transformada de Fourier a este vector F. Entonces esto es lo que me quedaría en principio, pues ya sería el vector F, pero en Fourier. O sea, ya sería, digamos que F1 Fourier, F2 Fourier, o sea, ya como que es la transformada de Fourier de la señal F. Y cuando multiplico un vector por una matriz diagonal, ¿qué es lo que me va a quedar? Sí, cada uno multiplicado por el elemento de la diagonal, ¿no? Porque es la diagonal por esto, pues nada más quedaría lambda 1 con F1. Luego la diagonal por esto, pues lambda 2 con F2. O sea, me queda el producto de F1 y lambda 1. Entonces aquí como que se ve que con esta interpretación o del filtro que le aplico, esto representa pues, la transformada de Fourier del filtro. O sea, representaría la transformada de Fourier del filtro que tengo. Después ya los multiplico en el espacio de Fourier. O sea, es lo que estoy haciendo aquí de multiplicar pues, esta señal transformada por el filtro en el espacio de Fourier. Y después esto entonces lo que representa es la transformada inversa de Fourier, que ya me va a regresar pues la señal en el tiempo, ¿no? en el espacio original. Entonces pues está interesante. También ahora otra cosa que también aquí, por lo que también lo mencioné y que de hecho también hasta tal vez un poco de cultura general o de algo que es bien importante de las matrices, de poder representarlas en esta forma de matrices ortogonales y luego aquí diagonal, es que, por ejemplo, si quisiera ahora tener esta representación que tengo de A, en este caso C o lo que sea, a una potencia acá, ¿cómo puedo ya yo saber exactamente cómo va a ser pues cuál va a ser el valor que tiene esa matriz? Pues también podemos empezar poco a poco, o sea, podríamos decir, bueno, a ver, voy a tratar de hacer pues esa operación, ¿no? Entonces voy a empezar por A acá menos 2, o hasta voy a empezar así con un caso sencillo, ¿no? Voy a ver cómo hago A cuadrada. Entonces, si era A cuadrada, pues aquí tendría que tener U, luego esta matriz diagonal que normalmente se escriben así, luego aquí U transpuesta. Pero como es al cuadrado, pues entonces quedaría aquí de nuevo por U, y aquí la diagonal, y U transpuesta. Entonces, cuando haga estas operaciones, como estos son ortonormales, esto va a ser la identidad. Entonces, esto va a ser U, y después, pues, como es la identidad, pues nada más me va a quedar pues, esta ¿qué letra es? Si es lambda mayúscula, sí, ¿no? ¿Y cuánto es lambda por lambda? ¿Cuánto es la multiplicación de dos matrices diagonales? Sigue siendo otra matriz diagonal, pero donde ahora queda exponencial el elemento de la diagonal. O sea, entonces aquí quedaría lambda al cuadrado. O sea, que eso quiere decir que son al cuadrado cada uno de esos elementos de la diagonal. Entonces, pues ya en el caso general, si tienen AC a la K,
Pues esto como quedaría, pues que quedaría la misma diagonalización, pero a la K, ¿no? A la K transpuesta. Y entonces si yo ahora quisiéramos expresar el polinomio que teníamos, que deberíamos decir, queremos cualquier filtro, o sea, cualquier filtro que yo quiero tener que represente pues a la convolución, que le llamamos QH, pues dijimos que era un polinomio de estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser ese filtro? ¿Cómo lo quedaría? Pues quedaría como la suma de los alfas is, y luego aquí teníamos la matriz de adyacencia al cuadrado, pero si ya la queremos escribir en esta notación, pues sería U como lambda a la I y U transpuesta, ¿no? O sea, como si escribimos la matriz de adyacencia, pues como la habíamos puesto en ese contexto. Y entonces ya aquí nada más también lo escribimos un poquito más, pues como lo podríamos escribir es como U, y luego aquí pues sería la sumatoria de alfa I, la matriz diagonal a la I, por U transpuesta. Pero ¿esto qué representa? También sigue siendo una matriz diagonal, ¿no? Porque son sumas de matrices diagonales, donde cada matriz diagonal pues tiene el mismo valor de Fourier original de la matriz de shift original, pues, a una potencia, y luego cada potencia multiplicada por... No sé por qué se pusieron así. Sí, fueron las cabras. Que ya si lo viéramos esto como una matriz, a lo que me refiero, pues es que aquí, ¿qué quedaríamos aquí en cada elemento de la diagonal? Por ejemplo, aquí tendríamos un lambda 0 más un lambda 1, el lambda 1 original, más un lambda 2, lambda 1 original al cuadrado, y así sucesivamente, y el de abajo quedaría lambda 0 más, diría alfa 0 más alfa 1 lambda 2, más alfa 2 lambda 2 al cuadrado, y así sucesivamente. No es una matriz diagonal donde... Pero entonces lo que representan cada una de estas cosas, o lo que representa esta diagonal, pues es la transformada de Fourier de un filtro pues, arbitrario, ¿no? O sea, como de un filtro arbitrario, pues es que se escribe aquí en general como los shift. Entonces esto es la transformada de Fourier de alguna señal, por ejemplo, de una señal gaussiana, pues esto sería la transformada de Fourier de la señal gaussiana. Y ya cuando se lo aplico a una señal f, pues esto me da la transformada de Fourier de f, luego ya nada más multiplico pues, elemento a elemento en Fourier, y luego le hago la transformada inversa de Fourier. Y al final del día, o sea, ahí sucedía la propiedad de la que hablábamos, ¿no? Porque tendrías multiplicación de transformadas de Fourier. Ajá, entonces aquí se ve que es la multiplicación de la transformada de Fourier de la señal original y el filtro, y pues eso se multiplican en Fourier, y ya esto pues, lo regresa a la señal original. Entonces ahí se estaría realizando la convolución en el dominio de Fourier. Uh-huh. Bueno, pero todo esto pues era como que todo esto se cumplió y satisface así las propiedades de convolución normal cuando veíamos la operación de cuando veíamos el aplicar la matriz o la convolución con un filtro, como que multiplicar por la matriz de adyacencia, y bueno, ya por un polinomio en particular de la matriz de adyacencia. Entonces digamos que eso es lo que representa aplicar convolución, y pues en este caso pues la matriz de adyacencia pues representa el shift también de esta señal, y pues que conmuta con ella misma. ¿Alguna pregunta o comentario? Y bueno, ya igual ahorita como que va un poco el punchline, y ya nos vamos a descanso, pero bueno, doy el punchline. Entonces lo que dicen, bueno, o sea, entonces si estaba interesante esto de ver a convolución en una dimensión como este grafo que habla de cómo están interaccionando los elementos en el tiempo, pues que nada más es un ciclo, nada más es una línea. Entonces pues podemos pensar que si la señal vive en un grafo, pues que el grafo pues está especificando quién interactúa con quién. Entonces podemos
generalizar la operación de convolución en grafos, como que decir que es que le vamos a aplicar a la señal que vive en un grafo, pues le vamos a aplicar pues un polinomio de la matriz de adyacencia, donde ahora la matriz de adyacencia no nada más es este ciclo, pero es un grafo de interacción que determina a la señal. Y que entonces aquí, pues cuando le aplicamos pues esta convolución, aquí h son los valores que están dados por el grafo. O sea, si tenemos aquí un grafo cualquiera, no sé, este grafo, aquí este h pues va a decir, pues aquí está h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7. Entonces es una señal que vive ahora, en vez de en el tiempo, vive en un grafo. Y pues eso ya puede representar algo pues completamente abstracto, ¿no? Puede representar cosas espaciales, o sea, de qué es una ciudad y quién está conectado con quién, pero también pues como hemos hablado de los grafos, pues que las relaciones pues pueden ser muy abstractas, ¿no? De cómo está asociado un elemento con otro. Entonces, si le quieres aplicar convolución a este grafo, o sea, la señal que vive sobre este grafo con otra señal que también vive con este grafo, pero pensar en términos de convolución, pues como que lo que podríamos pensar es en esta operación. Y que entonces, ¿cómo era originalmente convolución? Pues era que teníamos una señal, o sea, tenemos una señal, y lo que íbamos a agarrar era combinar de alguna forma pues los elementos locales en la señal, pero aparte en este caso de la convolución tradicional, pues era pues hacerles producto punto con otros valores y luego ya sumarlos, ¿no? Entonces era lo que nos va a dar el siguiente valor. Pero entonces aquí pues vamos a pensar pues que en esta matriz de adyacencia, ¿qué es lo que significa esta operación de matriz de adyacencia por este h? O sea, si aquí agarro ahora aquí una matriz de adyacencia arbitraria y la multiplico por este vector h, ¿qué es lo que me va a dar? Entonces, si aquí, por ejemplo, pues pongo la matriz de adyacencia, pues aquí voy a poner mi vector h, o sea, van a ser igual h1, h2, h3, hasta un hn, que pues, supongamos que tiene n vectores el nodo. Pero aquí en la matriz de adyacencia, pues lo que quedamos que era, pues esta va a tener unos o ceros, dependiendo de quién tiene vecinos con quién. Entonces, por ejemplo, si aquí me voy a h6, por ejemplo, o sea, me voy al H6, que es como lo puse, aquí con quién tendría vecinos, con H4, 5 y 7, ¿no? Entonces no tiene con 1, no tiene con 2, no tiene con 3, sí tiene con 4, sí tiene con 5, sí tiene con 6 y sí tiene con 7, ¿no? Esa es la matriz de adyacencia. Por ejemplo, el 1 nada más no tiene con el mismo, tiene con 2 ni con 3, y hasta el 4 tiene y nada más es con el único que tiene. Esa es la matriz de adyacencia. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ¿cuál va a ser la salida que ya tenemos cuando hacemos esta operación? Pues va a ser pues, renglón por columna, entonces quiere decir que al H1, o sea, lo que va a tener aquí a la salida, pues va a ser pues nada más H4, ¿no? O sea, aquí va a ser H4, y para el H6, pues, ¿qué va a ser? Sí, pues de sus vecinos, ¿no? Que sería H4, en este caso H4 más H5 más H6, ¿no? ¿Pero por qué H6? O sea, está conectado con 0. Ah, no, perdón, H7. Sí, de hecho aquí está 0, ¿no? Sí, gracias. Entonces, pues, la matriz de adyacencia lo que dice, pues es quién, pues nada más eso, o sea, quién está interaccionando con quién, pero también convolución era eso, o sea, nada más que ahí la interacción pues era muy clara, que nada más era en el tiempo. Y pues ya eso es lo que significa un solo paso en el tiempo, era un shift en el tiempo, y pues eso es lo que decía quién interaccionaba con quién. Y ya cuando teníamos shift al cuadrado, pues era que también ya podías interaccionar con un paso más en el tiempo, ¿no? Cuando tienes shift al cubo, pues que ya puedes interaccionar con un elemento pues, más en el tiempo 3 pasos adelante. Y aquí va a ser lo mismo, pero bueno, también tendríamos que verlo. Aquí en este caso, ¿qué representa la matriz de adyacencia a la K? O sea, ¿cuál es su semántica que tiene la matriz de adyacencia a la K? ¿Qué significa
a la k de i, j. Y ahí los que estudiaron algoritmos, tal vez lo vieron, tal vez no me acuerdo si lo vimos con los que yo les he enseñado, pero ¿qué representa? Si no son, o sea, esto lo que representaría sería el número de caminos que hay de I a J de tamaño K. Entonces, pues sí, o sea, ya como, pues ahora te puedes ir en vez de a un shift, o sea, en el caso de un camino, pues nada más hacer un paso en el futuro. Ahora aquí es ver los vecinos de tus vecinos, a los que puedes llegar en un paso, en dos pasos. O sea, sigue siendo la misma interpretación, nada más que en el grafo de una sola línea, pues nada más hay un solo camino que te lleva a dos pasos del nodo correspondiente. Y si esta operación es, que lo podemos imaginar, o sea, que es como, que en vez de ser aritmética, o sea, que de aquí la multiplicación se está haciendo en módulo 2, entonces más bien representaría si hay camino o no de tamaño K, o sea, si hay un camino al menos de tamaño K. Y entonces, pues lo que representaría es, ahora estoy pidiendo información de mis vecinos, no sé cuál es la información de mis vecinos que yo tendría en este caso, o sea, digamos ya, pues esta operación, pues diría eso, ¿no? Pero está interesante porque ahora, por ejemplo, podríamos pensar en un filtro gaussiano sobre grafos, ¿no? O sea, ¿qué pensarían o qué se imaginarían que debería ser un filtro gaussiano sobre grafos? Pues que le pone más atención a él mismo, ¿no? O sea, que mi valor que tengo de mi señal en mi nodo, pues es al que más le hago caso. Pero ahora también voy a considerar, pues, el valor que tienen mis vecinos, y eso les voy a, pues, penalizar un poquito. Y también voy a considerar los vecinos de o sea, los que tengo a dos pasos, pero esos los voy a empezar a ir a penalizar exponencialmente, ¿no? Entonces sigue siendo la misma idea, ¿no? De suavizar la señal que está en el grafo, pero de manera tal que no esté tan brusco los cambios. Mi grafo original, que nada más era el pad, pues representaba la transición de los valores de mi función conforme va avanzando el tiempo. Pero cuando ya tengo un grafo, ¿cuál es esa representación que podría estar teniendo? ¿Cómo agregar la dimensión? Pues dimensiones infinitas, porque un grafo es adimensional. O sea, aquí ya no estoy pensando en que nada más es una dimensión, sino lo que estoy pensando es cómo interactúan mis objetos unos con otros. Entonces, pues la noción de distancia es distancia o es, pues, el número de pasos en el grafo, pero pues es pero pues es así, ¿no? O sea, ya dependiendo de lo que signifique la aristas, porque pues muy bien, por ejemplo, en el temporal, también en el espacial, pues pueden ser, pues puede ser una rejilla, y de hecho aquí también el filtro gaussiano, pues es el que se le aplica a las mismas imágenes, ¿no? De que suavizas, de que tu nodo siga igual, pero nada más lo suavizas con respecto, así nos ponemos bonitos en las fotos, ¿no? Para que no se nos vean los granos. Pero pues, ya si un grafo es un grafo arbitrario, también podría uno pensar si las aristas también hablan de espacio, o sea, si es distancia en el espacio, o sea, que sean unas carreteras, pues también hace sentido, ¿no? O sea, si cada nodo representa tráfico, pues sí está, pues, por ejemplo, un filtro gaussiano, pues lo que va a representar es, pues, trata de ver cómo, o sea, que no se vea así tan locochón, o sea, pero sí cómo fluye el tráfico en la ciudad. O sea, como que si es flujo de quién interactúa con quién o quién afecta a quién, podría ser la noción. O sea, por ejemplo, en la temporalidad es de que uno esperaría, si estamos hablando de causalidad, o sea, de que al nodo T más 1 pues depende del nodo anterior, ¿no? Pero el nodo T más 2 pues también depende del nodo anterior, pero también de cierta manera depende del anterior, dependiendo del proceso que se esté
que se esté haciendo. Entonces, como que es de cierta forma interacción, pero esa interacción puede ser muy, muy abstracta. Pero digamos, ¿por qué era tan importante convolución? O por qué, o sea, si quisiéramos seguir con esta analogía, pues lo que tenemos es que tenemos una señal en el tiempo, en este caso, y lo que queremos es pues manipularla de algún modo, ¿no? O sea, por ejemplo, pensando en ingeniería. Entonces, queremos manipularla, y con este operador de convolución pues podemos hacer manipulaciones muy interesantes. Por ejemplo, esta de hacer cosas con filtros gaussianos, pero pues también podemos eliminar las señales de alta frecuencia y las de baja frecuencia, que también lo hacemos. Entonces también eso o sea, como que podemos manipular la señal que tenemos aquí para diferentes beneficios que uno pudiera tener. Y cuando esa señal vive en un grafo, pues también podemos pensar en que queremos pues manipularla para ver que nos salga algo que nos interese, ¿no? Y queremos manipularla pues tomando en cuenta esta relación temporal, espacial o ya arbitraria que estaría representada por un grafo. Y ya en particular, cuando es por una señal temporal, pues también vemos que esta operación de convolución, pues podemos transformar la señal a otro espacio, o sea, donde ahora está en otra base, y que donde ya la relación, o sea, donde ahí quedó esa, o sea, que está determinada ese nuevo espacio, de manera tal que ahora ya nada más tienes que multiplicar los elementos componente a componente de las transformaciones. Y pues por eso pues resulta que es como que, o sea, como que aquí lo que, o sea, ¿qué significaría? O sea, como que a lo que voy, pero por ahorita lo tenemos que ir hablando, es para ya un grafo arbitrario, y por ejemplo que si quisiéramos diagonalizarlo, ahora ¿qué significarían pues esos vectores? O sea, sus vectores que diagonalizan a esa matriz de adyacencia, que sería como la transformada de Fourier en el grafo, ¿no? O sea, qué representa esa transformada de Fourier en el grafo, y qué representa con respecto a la transformada de Fourier original. O sea, en la transformada de Fourier original, ¿qué representaba la transformada de Fourier original? O sea, ¿qué es la transformada de Fourier original? O sea, es representar la misma función, pero en otra base, ¿no? ¿Y qué es lo que nos enseña? ¿Qué es la base de la frecuencia, ¿no? Entonces, representar a la señal como sumas de señales periódicas de diferentes frecuencias y con diferentes amplitudes. Así es como hacemos la transformada. ¿Y qué es una señal periódica? Pues nos dice como si tiene más frecuencias, que cambia mucho esa señal periódica; si tiene poca frecuencia, es que cambia muy lento. Entonces, como que estamos representando esa señal por cómo cambia la función en ese espacio, en esa línea, ¿no? O sea, como que estamos hablando muy en particular de esa línea. Y si ya lo vemos aquí generalizado a grafos, pues entonces pues podría ver cómo cambia la señal en el grafo, pero no ya en una línea, sino ya a lo largo de estas aristas. O sea, si cambia muy rápido, o sea, si el valor aquí en este nodo es muy diferente de estos nodos, pues quiere decir que está cambiando muy rápido la señal, ¿no? Y si también ahora cambia mucho con respecto a esos vecinos, pues también, o sea, o sea, que aquí ya vamos a hablar de cambios, pero con respecto a esta relación, o sea, no en senos y cosenos, pues sí es, o sea, ya cuando lo vemos de esta perspectiva es cómo cambia la función en su espacio, que es el tiempo. Pero aquí ya no hay tiempo, o sea, aquí es cómo cambia la función en el grafo, o sea, en lo que representa el grafo. Entonces aquí también va a haber, o también hay, aunque no lo vamos a ver tanto, o sea, va a haber, pues hay vectores que representan poca frecuencia, o sea, poco cambio, y hay vectores que representan mucho cambio. Y está bastante interesante. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Y ya dentro de las redes, ¿estas redes no pueden aprender la convolución o igual? O aquí Sí, es igual, es lo mismo. Ahora ya es como que va a estar parametrizada la convolución. Y pues ya está como que especificada de que, mira, tú calcúlale una cosa que va a depender de tus vecinos, y luego a ese le aplicas una transformación, pero aquí la idea es que pues nada más depende de los vecinos. O sea, que esa actualización del estado del nodo dependa de los vecinos, así como en la convolución normal, ¿no? De que el nuevo valor de aplicar la convolución pues nada más depende de los vecinos,
y ya el valor que tiene el filtro que es con el que se hace la operación, pues ya es el que va a aprender con gradiente descendente, ¿no? Entonces aquí va a ser algo parecido, pero bueno, ahorita ahorita lo vamos a ver. Igual se puede aplicar si cualquier convolución a un grafo así, aunque esté bien loco, no necesariamente necesita hacer una señal. No, o sea, digamos que aquí ahora todavía lo que sigue, o sea, que aquí ahorita lo hablé como si aquí nada más hubiera un real, o sea, como si aquí hubiera una señal que está viviendo en estos nodos, ¿no? Como que para hacer la analogía con lo demás. Pero en realidad, y de hecho ya está como está puesto acá, como puede ser en realidad, es que aquí no nada más hay o sea, la señal no nada más es un real, sino que sea todo un vector, que sea como lo hacemos en los Graph Neural Networks que lo vimos. Entonces aquí todos estos son vectores y entonces ya lo estamos aplicando pues esta idea de convolución, pero pues con todos los vectores, o sea, pero digamos que como que es decir, pues no, también, o sea, el siguiente valor que va a tener la señal, que ahora es una señal vectorial, o sea, en vez de tener una señal escalar, o sea, es que ahora en cada punto de donde puedo medir una señal, en vez de ser un real, pues puede ser pues todo un vector, ¿no? Entonces, para actualizar mi señal vectorial, pues va a depender nada más de los vecinos que tengo conectados y puedo aplicarle una función, o sea, puedo aplicarle un filtro que, por ejemplo, podría multiplicarlo aquí por una matriz después, que es ahorita ya lo que vamos a ver. Y aquí la diferencia, o sea, lo que sí es diferente con respecto a la señal de una dimensión, bueno, de temporal, era que el operador de shift pues ya definía lo mismo para cualquier tipo de filtro convolucional. O sea, nada más era pues con esta operación de elevarlos a diferentes potencias, pues ya nos construía cualquier filtro como está definida la convolución. Y ahora aquí no necesariamente, o sea, ahora aquí digamos que sí, como que, o sea, lo que podría ser problemático es que si sí tenemos por ejemplo, para problemas que tienen un grafo subyacente común, o sea, cuando dijimos que era predicción de nodos, clases en nodos y etcétera, pues no hay problema porque sí podemos pensar como la matriz de adyacencia, pues que es la que determina la interacción. Pero cuando tenemos problemas como los de las moléculas, de que cada molécula tiene su propio grafo, entonces ahora cada molécula tiene su propia matriz de adyacencia. Entonces como que no hay una relación así, o sea, como que cada una va a tener su propia transformada de Fourier, o sea, y no necesariamente hay una relación entre esas transformadas de Fourier. Pero pues en ese sentido, digamos que cada matriz, aunque sea un grafo así todo loco, pues sí va a tener una matriz de adyacencia y va a ser una convolución que está determinada por esa matriz de adyacencia de ese grafo todo loco. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, pues entonces ya está tarde para el descanso, pero ya me cansé yo. Entonces un descanso y ya nada más concluimos a ver hasta dónde. Bueno, entonces para terminar ya hoy, entonces ya cuando relacionamos esto que hemos visto con las formas básicas de Graph Neural Networks, por ejemplo, una que vimos era que pues nada más tomábamos la información de los vecinos, o sea, para acá, o sea, cómo vamos a actualizar el embebido del nodo U en el paso K, pues lo que agarramos es ver cuáles son los vecinos de U en el grafo y sumamos nada más sus valores. Y después aquí lo que tenemos es esta matriz de pesos y también le sumamos el mismo vector que tenía él anteriormente y luego lo pasamos por una no linealidad, ¿no? Entonces, ¿eso a qué equivale con esta noción de filtros, diré, de convolución que estábamos poniendo? Pues esta suma pues es la matriz de adyacencia, ¿no? Esa es la que dice para cada nodo, o sea, como que esto es un filtro que se le aplica a todo el grafo, a toda la señal sobre el grafo, pues está determinado en términos de la matriz de adyacencia. Entonces esta suma pues estaría dada por la matriz de adyacencia.
Y luego aquí cuando tomamos en cuenta de que también usemos el embebido del vector mismo, pues es por lo que aquí también tenemos la identidad, pero también siempre contemplamos en este polinomio de la matriz de adyacencia, pues es cuando A está elevado a la 0, ¿no? Que se define como la matriz identidad. Entonces aquí en esta interpretación, pues como lo estamos teniendo, es como un filtro que es sencillo y que nada más tiene estas dos, pues nada más contempla un solo paso en la actualización, ¿no? O sea, es como lo hace o como lo podríamos estudiar aquí. Aquí tal vez lo que no está tan claro, pues es cómo entra, o cómo es en este caso de los grafos, cómo son los parámetros, ¿no? O que ella especifica una convolución en particular. O sea, porque digamos que en el contexto de una línea, pues por ejemplo, pues son los valores de la otra señal, ¿no? Los que quisiéramos pasarle shift a los demás elementos de la señal cuando estamos haciendo la operación de convolución. Pero aquí cómo se vería que está haciendo esta convolución ya parametrizada, cómo se ve en el contexto de convolución, porque aquí se ve claramente ya en el contexto de, como habíamos visto, de un Graph Neural Network, ¿no? Que estos parámetros son los que ya están determinando cómo estoy combinando, pues, la información de mis vectores para generar el embebido, ¿no? Para hacer el cálculo que debería de hacer. Pero digamos que aquí como que no es tan claro cómo está en este contexto, y tal vez es lo que quisiera ver ahorita. Entonces también como que en convolución, ¿qué era lo que teníamos? O sea, en convolución lo que teníamos era que yo tenía, pues, que lo que quería es que era la matriz circulante, o sea, cualquier pedazo, y cuando lo multiplicaba por la matriz, perdón, aquí el filtro H, el filtro H, y cuando lo multiplicaba por la matriz de adyacencia circulante, pues debería de ser que era lo mismo que cuando lo multiplicaba en la otra dirección, ¿no? O sea, como que no debería de ser equivariante ante la operación de traslación, pero ahorita lo que quisiéramos es que fuera equivariante a la operación de aplicarle esta matriz de adyacencia, o sea, de donde las distancias están dadas con la matriz de adyacencia. Pero por ejemplo, cuando yo lo quisiera ver, o sea, si quisiéramos ya representar esta operación con la matriz de adyacencia, ¿cómo quedaría? O sea, ¿cómo la escribirían? O sea, si yo ya quiero expresar, o sea, aquí estoy pensando que son los vectores H de K, ¿no? Pero ya voy a pensar que es o sea, a lo que me refiero es que yo quisiera que tengo aquí, voy a tener mi matriz, por ejemplo, voy a tener mi matriz H mayúscula, le voy a poner H de K más 1, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aquí voy a tener el H1 en el tiempo K más 1, y aquí voy a tener el H2 en el tiempo K más 1. O sea, nada más son apilados los diferentes señales vectoriales que tengo para los diferentes nodos en mi grafo, ¿no? HN, ¿no? Pero ahora yo lo que quiero, pues, es hacer mi actualización. O sea, quiero ver cómo tengo una función que me va a regresar, pues, los valores para K más 1 en términos de los valores del K anterior, ¿no? O sea, quiero ver cuál es la operación que está haciendo eso. Entonces, como está escrita en mi Graph Neural Network normal, es que le voy a aplicar una no linearidad y se lo voy a aplicar a ¿qué? En ese sentido. Pues le voy a aplicar, voy a tener una, y a ver si sí coincide. O sea, voy a tener una matriz, primero voy a tener una matriz identidad. O sea, va a ser la matriz pues de unos, y que voy a multiplicar por este mismo vector de H's, pero para el tiempo K, ¿no? O sea, va a estar aquí H de K. Entonces aquí está H1 en el tiempo K, H2 en el tiempo K, y así sucesivamente hasta Hn en el tiempo K, ¿no? Pero aquí todavía falta una cosa, ¿no? Ahorita vemos cómo lo acomodamos. Y también era esto más ahora la matriz de adyacencia. Aquí estaría la matriz de adyacencia, y de nuevo también por
por estos vectores en el tiempo k, ¿no? Pero ahora aquí también, ¿qué está haciendo aparte en esta transformación? O sea, lo estamos multiplicando por un vector de parámetros k, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, para que esto haga sentido cuando ya lo estamos haciendo, pues, digamos que en software, con PyTorch Geometric o lo que sea, ¿qué dimensiones debería de tener esta matriz? ¿O qué dimensiones tienen estos vectores HB? De features que tengan, ¿no? O sea, que puede ser arbitrario, no sé, que tiene dimensión de, no sé, aquí podríamos pensar los que son 1 por D, si son vectores renglón, o de D por 1 si son vectores columna, pero ahorita como que los hemos estado apilando en renglón, ¿no? Entonces, ¿qué forma tendría que tener esa matriz W? Como que n por d, y realmente para que funcionara, como que se la tendría, o sea, si lo quisiéramos ver como matriz, como multiplicación matricial, como que lo que tendríamos que aplicar del lado derecho del vector, ¿no? O sea, como que tendríamos que aquí poner aquí que sea a ver, lo pongo naranjita también, o sea, como que para que quede así en notación matricial, o sea, aquí debería de ser W, neighborhood, K, y pues para que esto quede, esta debería de ser de dimensión D por N, ¿no? Para que nos dé o sea, bueno, o sea, si no, más bien debería de ser, o sea, si la multiplico así sí, más bien si quiero que queden también de tamaño D, pues debería de ser de D por D, ¿no? O sea, porque digamos que aquí cuando suma estos vectores, pues me va a quedar un vector de 1 por D. Y ahora eso lo que quiero hacer es aplicarle una transformación lineal. Entonces esa transformación lineal pues debe de tomar de entrada D, pero ya la salida puede ser lo que sea. Pero nada más si lo dejo D, pues es para mantener la dimensionalidad que tenía, ¿no? Entonces o sea, y también lo mismo para este vector U, ¿no? O sea, si lo estamos pensando como renglón, o hasta para ya ayudarnos podríamos pensar ahorita que fuera en columna, pero de todas maneras tenemos que cambiarlo de un modo u otro. Entonces, para que quedara en este sentido, ¿cómo queda esto? O sea, porque aquí cuando hago esta multiplicación de la matriz de adyacencia por los vectores embebidos de cada uno de los elementos del grafo, pues ¿qué me va a dar? O sea, por ejemplo, de nuevo o sea, si aquí lo pongo así más o menos abajito, nada más en naranja, pues lo mismo que ya sabemos, ¿no? Aquí en este renglón, pues va a ser o sea, esto va a determinar quiénes vamos a sumar para el primer renglón, ¿no? O sea, cuando hago multiplicación de matrices, pues esto es una combinación lineal de los renglones de la matriz, dado por los pesos que están aquí en el vector de adyacencia, que era lo que queríamos, ¿no? O sea, que cada salida pues va a ser nada más una suma de los vectores que sí son vecinos a este nodo en particular. Pero después a eso pues le queremos aplicar pues esta multiplicación matricial, ¿no? Entonces aquí lo que hace sentido pues es que esa matriz W pues sí se multiplicar aquí al lado derecho, ¿no? O sea que la matriz esta W neighborhood pues se multiplique por el lado derecho, ¿no? Porque aquí si tenemos esta matriz de adyacencia pues es de N por N, esta matriz H de K es de N por K, entonces esta nos va a quedar de una matriz de N por K, y esta matriz dijimos que era es D en vez de K, ¿no? D. Entonces esta matriz pues va a ser de D por D, ¿no? Entonces a la salida de todo esto pues va a ser una matriz ¿de qué? De N por D, ¿no? Y digamos que aquí también, entonces aquí estaríamos multiplicando por esa matriz también, que esta también le llamaron self, ¿no? W self pues también de K, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, ¿no? O sea, también para lo que vamos a actualizar al primer renglón,
pues va a ser 1 por pues ya da este vector, y luego este vectorcito multiplicado por esta matriz. Y eso se lo vamos a sumar. Vamos a sumar primero los vecinos del primer nodo, y ya luego a esos les vamos a aplicar esta matriz de pesos. Entonces todo este choro era para, o sea, como que para tratar de escribir esto de forma matricial y con parámetros, hacer esta convolución como con parámetros. Entonces lo que tendríamos aquí pues es que es h en el tiempo k más 1, como ese es como una transformación, aplicarle una no linearidad a la matriz identidad por h en el tiempo k, y luego eso multiplicarlo por la matriz de pesos, por W self, y luego esto más la matriz de adyacencia por h de k también, y luego aquí multiplicarlo por la matriz de neighbors, ¿no? Y estos también pueden ser en el tiempo, ¿no? Que lo estamos usando. Y aquí donde esta no linearidad pues, se aplica pues como broadcasting, pues elemento a elemento, ¿no? Entonces aquí como que pues está esta cosa que aquí que dijimos, ¿no? Y digamos que aquí ya está como que un poquito más complicado, o sea, porque también como lo hicimos en las CNNs, que aplicábamos convolución y luego ya aplicábamos una no linearidad, ¿no? Entonces aquí está el mismo concepto de la no linearidad, pero aquí pues lo que quisiéramos ver es que esto también es convolución. Entonces aquí para ver que esto es convolución, o sea, como que lo que quisiéramos ver es que debería de ser equivariante esta operación a hacerle primero, o sea, de que si hago esta operación y después le aplico pues de nuevo mi operador de adyacencia, o si le aplico primero el operador de adyacencia a mis vectores y después ya se lo aplico a esa función misma. Y pues ya es lo que podríamos intentar aquí a ver qué pasa. Entonces si hago primero, o sea, si le quiero aplicar primero mi operador de adyacencia antes de aplicar convolución a mis vectores estos h, pues eso qué querría decir, o sea, lo que querría decir pues es que yo tendría, o sea, digamos que si hago primero les aplico a los h el operador de adyacencia y después ya les aplico mi operador de convolución, mi QH, ¿qué pasa, no? Entonces en este sentido pues sería lo mismo que aplicar la no linearidad, pero le voy a aplicar mi operador, o sea, voy a aplicarle mi operador de convolución cuando ya le apliqué antes mi operador de adyacencia al vector h. Entonces esto quedaría como que es 1, luego aquí quedaría h de k, y luego aquí por W self de k, y luego aquí sería más a, y después aquí a de h de k, y luego aquí por W de vecino, ¿no? De k. Pero ¿qué pasa si ahora lo hiciera al revés? O sea, si primero le aplicara el operador de convolución a los vectores h y luego ya le aplicara el operador de adyacencia a eso que ya sale. Entonces eso cómo quedaría. Entonces pues ya como quedaría, pues ya es cómo quedaría ahí en ese caso. Ya sería como aplicarle el operador, o sea, como aplicar primero el operador de convolución y lo pongo así en negrita nada más, ¿no? O sea, como si hubiera sido aquí nada más era la matriz identidad por el vector de embebidos y por la matriz self, ¿no? Y luego aquí también sería pues, la matriz de adyacencia por el vector de embebidos y por la matriz de neighbor. Y luego ya estos, una vez que ya se hizo la operación, pues le quiero aplicar mi operador de adyacencia. Y aquí la pregunta sería si sí es lo mismo esto que está aquí abajo con lo que está aquí arriba. Y cuál sí o no.
Y pues también sí, ¿no? Aquí tal vez la posible dificultad es si conmuta A con la matriz identidad. Pero pues eso está fácil, ¿no? O sea, siempre si conmuta A con la matriz identidad y que pues ya nos quedaría la parte que está acá. Y en la otra pues sí, ya es el operador normal y también sería lo mismo si lo hubiera multiplicado por la derecha, ¿no? Si también haber aplicado el operador como lo tendríamos antes. Entonces aquí, o sea, todo esto ¿para qué es? O sea, como para ver que cuando estamos haciendo Graph Neural Networks, o sea, sí es importante que las operaciones nada más dependan de con quién estás conectado y no en el orden particular en el que estás conectado. Entonces, digamos que por eso, o sea, la matriz de adyacencia que define con quién estás conectado, pues eso se va a mantener si se hace de esta manera. Pero también por otro lado, lo que está un poquito, por lo que también hicimos esto, es que ya lo que define, o sea, lo que definen los operadores de convolución, por ejemplo, para señales o para señales 2D, 1D, pues ya era el valor del filtro mismo, ¿no? De la señal con la que estábamos haciendo convolución con la señal que nos interesa. Y lo que dijimos eso es que en el grafo temporal, pues lo que definía era pues de cómo estaban interaccionando en el tiempo, cómo estaban interaccionando en el espacio, pero ya la forma en cómo se combinan esos valores en convolución era muy particular, o sea, era el producto punto de la señal en esos otros puntos con la señal misma que tenemos y luego nada más irle haciendo un shift con el tiempo. Entonces aquí como con respecto a lo que preguntaron, es qué representaría, o sea, cuál sería la señal que no es la que nos interesa, o sea, que no es la básica, que es esta H, que le estamos aplicando convolución a esta señal H, pero ya en el contexto del grafo. O sea, ¿quién es la señal otra que está ya, digamos, que expresada aquí de manera implícita en el filtro que ya está haciendo la convolución y está, pero ya con una señal arbitraria ya ahí puesta, ¿no? Es lo que puede no estar así tan evidente. Y pues como lo que va a estar dado, o sea, lo que va a determinar a eso va a ser estos vectores de pesos que tenemos aquí. O sea, porque este es un vector de pesos que lo que nos agarra es que cada vector que teníamos aquí de la señal de los nodos, pues le está haciendo una pequeña transformación, ¿no? Le está haciendo en el caso sencillo, su transformación nada más era multiplicarla por un valor, o sea, nada más era multiplicarla por un valor que era el valor que tenía el filtro, producto punto con el que correspondía en la señal. Pero aquí en vez de ser multiplicar nada más por una constante, aquí es aplicarle ese vector, pues aplicarle una transformación lineal, que sería como que la generalización directa más sencilla, multiplicar por una constante a un solo número, ¿no? O sea, cuando tenemos un número y lo multiplicamos, o sea, si tenemos un número escalar, como lo teníamos en nuestra señal en el tiempo, o sea, teníamos el valor xk y lo multiplicábamos por un vector del filtro y pues era por el valor a del filtro, ¿no? Cuando lo estábamos haciendo shift. Entonces, pero ahora si este xk no es un valor, sino que es un vector, o sea, si esto ya es un vector, pues lo más sencillo de multiplicarlo por una constante, por así decirlo, pues sería una matriz A, ¿no? Que le va a hacer una pequeña transformación. Pero bueno, si quieren aquí le dejamos y o no sé si tengan alguna pregunta antes de irse a comer. Entonces le seguimos el